Bienvenidos al tablero geopolítico. En el corazón de Europa del Este, un país llamado Ucrania se convirtió hace poco más de una década en el epicentro de un terremoto que cambiaría el orden mundial. Lo que comenzó como una protesta social terminó en una guerra civil latente, un cambio de gobierno forzado y una reconfiguración geopolítica que aún seguimos viendo hoy. Para entender cómo cayó Víktor Yanukovych hay que retroceder a finales de 2013. Ucrania, un país históricamente dividido entre su identidad eslava oriental y sus aspiraciones europeas, se encontraba frente a una decisión crucial: firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea o mantener sus lazos estratégicos con Rusia. Yanukovych, elegido democráticamente, optó por suspender el acuerdo con Bruselas. Consideraba que las condiciones económicas impuestas por la Unión Europea serían devastadoras para la industria ucraniana y que era preferible profundizar la cooperación con Moscú, que además era su mayor socio comercial y energético. Esa decisión encendió la mecha. El 21 de noviembre de 2013 comenzaron las protestas en la Plaza de la Independencia, en Kiev, conocidas como el Euromaidán. Al principio eran manifestaciones pacíficas, impulsadas por estudiantes y sectores proeuropeos, pero pronto se sumaron grupos nacionalistas radicales, financiados y organizados con un nivel de logística que no suele verse en movimientos espontáneos. La noche del 30 de noviembre cambió todo. Las fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes y las imágenes recorrieron el mundo. Occidente condenó inmediatamente al gobierno ucraniano. A partir de entonces, las protestas se multiplicaron, el discurso se endureció y las barricadas se convirtieron en trincheras. Kiev se transformó en un campo de batalla. Sin embargo, detrás de las consignas de libertad y democracia se estaba gestando otra historia. Los servicios de inteligencia occidentales, especialmente de Estados Unidos, ya habían mostrado interés en Ucrania desde hacía tiempo. En 2004, la llamada Revolución Naranja había sido una advertencia para Moscú. Washington estaba dispuesta a influir en el futuro político de Kiev. Y en 2014 esa operación alcanzó su punto más sofisticado. A comienzos de febrero, el caos era total. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden dejaron decenas de muertos. Y entonces ocurrió el hecho decisivo: la masacre de Maidán. Francotiradores abrieron fuego contra la multitud. Las cámaras registraron escenas dantescas, personas cayendo, gritos, confusión, cuerpos en la calle. Las autoridades fueron inmediatamente culpadas. La narrativa internacional fue unánime. Yanukovych había ordenado disparar contra su propio pueblo. Pero los años siguientes revelaron una verdad mucho más oscura. El profesor Iván Kachanovsky, de la Universidad de Ottawa, realizó una investigación exhaustiva sobre aquellos hechos. Analizó grabaciones, autopsias, balísticas, testimonios judiciales y cientos de horas de video. Su conclusión es devastadora. Ni la policía ni el ejército ucraniano dispararon contra los manifestantes. Los tiros provenían de edificios controlados por los propios opositores. Es decir, la masacre no fue un acto represivo del Estado, sino una operación cuidadosamente planificada para provocar la caída del gobierno. Los francotiradores, según su investigación, formaban parte de grupos paramilitares vinculados al movimiento Euromaidán y en algunos casos con contactos externos.
Los disparos se realizaron tanto contra manifestantes como contra policías, para sembrar el caos y la indignación. El propio Kachanowski documentó cómo la evidencia fue manipulada y cómo, a pesar de los datos forenses, los medios occidentales mantuvieron la versión oficial, la de un pueblo oprimido luchando contra un dictador prorruso. Sin embargo, los patrones de fuego, los ángulos de impacto y los testimonios de testigos presenciales mostraban otra realidad. La tragedia fue un montaje. En los días posteriores, la presión internacional fue abrumadora. Joe Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos, llamó directamente a Yanukovych exigiendo que renunciara. Poco después, el presidente huyó del país. Se formó un gobierno interino que fue inmediatamente reconocido por Washington y Bruselas. Los funerales de las víctimas se convirtieron en una puesta en escena diplomática. Altos funcionarios estadounidenses y europeos, entre ellos Victoria Nuland y el senador John McCain, asistieron como si se tratara de un triunfo democrático. Pero detrás del luto había un objetivo claro: incorporar a Ucrania al eje occidental y alejarla definitivamente de la órbita rusa. El nuevo gobierno firmó el acuerdo con la Unión Europea, inició reformas neoliberales y poco después comenzó la guerra en el Donbass, con miles de muertos y millones de desplazados. Lo que siguió fue el preludio de algo aún mayor: la confrontación abierta entre Rusia y Occidente, que desembocaría años más tarde en la guerra que hoy todavía continúa. Kachanowski no solo cuestionó la versión oficial, demostró que la masacre de Maidán fue el punto de partida de una guerra híbrida, en la que la información, la manipulación mediática y las operaciones encubiertas reemplazaron al campo de batalla tradicional. El Euromaidán no fue solo una protesta popular, fue el instrumento de una ingeniería política destinada a modificar el equilibrio de poder en Eurasia. Un golpe cuidadosamente diseñado para cambiar el rumbo de Ucrania y con ella el destino de Europa Oriental. Desde entonces, el país quedó atrapado entre dos mundos. Por un lado, el bloque occidental, que lo prometió acercar a la prosperidad europea. Por el otro, una Rusia que consideró aquel cambio como una amenaza directa a su seguridad estratégica. La caída de Yanukovych no fue un episodio aislado. Fue una jugada clave en el tablero geopolítico global, donde las potencias no compiten por ideales, sino por espacio, energía e influencia. Y el precio lo sigue pagando el pueblo ucraniano, víctima de una guerra que comenzó aquel día en la plaza Maidán, cuando los disparos de francotiradores marcaron el fin de una era y el comienzo de otra. Una era en la que la verdad fue reemplazada por la narrativa y en la que los hechos cuidadosamente seleccionados se convirtieron en herramientas del poder. Comprender lo que ocurrió en 2014 no es mirar hacia atrás, es entender cómo se fabrican las guerras modernas, porque en el tablero geopolítico del siglo XXI las revoluciones ya no se hacen con ejércitos, sino con información, dinero y sangre ajena.